Uy. Era una alegría estar en contacto con ustedes. Hola Samuel, ¿cómo va? Yo muy bien, excelente, de 10. A ver, no le digo de 20 para no dar envidia. Bueno, no derroches tampoco. Guarda un poco para el invierno. Es verdad que es largo. Bueno, Es largo. Samuel, ayer fue el día de la celiaquía. Contanos un poco, para los que no sabemos, ¿qué es la celiaquía? Me gustó, ya le dijiste celiaquía, porque no es lo mismo decir enfermedad celíaca que celiaquía. Uh-huh. Vamos. A ver. Ayer fue todos los 5 de mayo, la Organización Mundial de la Salud, chicos, conmemora el Día Internacional de la Celiaquía, de la enfermedad celíaca, para ser específicos. Y vos, Carmen, acabas de decir celiaquía, y para mí es la forma justa de decirlo, pero no es la justa no es la manera de manual de decirlo. Uno, si le dicen todo el tiempo enfermo, se enferma, como yo digo. La celiaquía es una condición, a ver, que tienen determinadas personas de una intolerancia al gluten. Uh-huh. El gluten que está en la harina de trigo. La más común, la más conocida. ¿En qué otras harinas? Es decir, ¿conocen el famoso TAC? ¿Lo han visto? Sí, claro. Sí. Trigo, avena, cebada y centeno. Eso quiere decir TAC. En determinados cereales, es una proteína específicamente el gluten, constituidos por 2 fracciones proteicas, es decir que a las personas predispuestas genéticamente, celíacas, les cae mal, no los pueden ingerir. Pero vos te sentís mal mejor dicho, vos te estás enfermo cuando te sentís mal. Si la persona adhiere al tratamiento, la persona con diagnóstico de celiaquía adhiere al tratamiento, no se siente mal y no te enferma. Claro, ahora, ¿cuál sería el síntoma de esa persona, para hacer una consulta por si es celíaca? Y yo antes me gustaría hacer una pequeña reseña de cómo han ido variando los síntomas. A ver. Sí. Cuando yo estudié, hace más de 20 años atrás, no digamos mucho más, es decir, y tenías que tener diarrea. Si vos no tenías diarrea, no eras celíaco. Diarrea y bajo peso se caracterizaba y tenías que ser niño o niñas. Ser el adulto no lo buscabas, porque era una enfermedad típica del pediatra. Ajá. Después fue evolucionando y podía estar constipado. Pero ahora sabemos que puede ser, una gran variedad de síntomas. Y hay inclusive personas que no tienen síntomas. Es decir, que son importantes son asintomáticas. Si tenés diarrea, si tenés constipación, si estás irritado, si tenés dermatitis, si tenés fracturas, sistemáticas, si se te fue la menstruación, si perdiste un embarazo, es tan grande el abanico de síntomas que pueden existir, es decir, que siempre decimos, ante la mínima duda o sospecha, no te cuesta nada simplemente un laboratorio de sangre. Esto se diagnostica inicialmente con un laboratorio de sangre. Tu médico, tu clínico, tu generalista, tu pediatra te pide los anticuerpos y ahí, en base a ese resultado, se confirma o se confirma con biopsia. ¿Y eso se puede hacer, discúlpame Fernando, sí, eso se puede hacer, por ejemplo, cuando nace un bebé, hacerle un estudio para descartar o no que sea celíaco? Acabas de decir algo re importante, Carmen. Es decir, porque es la mayoría de la duda, ¿viste? Mamá, papá, quiere enseguida saber para darle lo mejor a su hijo o hija, ¿no? Para que exista, el diagnóstico, la persona tiene que haber ingerido gluten. Y los primeros 6 meses de vida tomó una teta. Claro. Ahí imposible. O sea que después de eso, sí, cuando empieza con la alimentación, con otra alimentación, entonces. Cuando incorpora, la reacción inmunológica, porque esto es genético, y ocurre una reacción inmunológica, es ante el agente agresor. Si no hay ingesta de agente agresor, no hay corroboración de ninguna enfermedad. Esto también pasa, por ejemplo, nosotros le solicitamos, porque también al ser genético, obviamente que los hermanos, papá, mamá, familiares de primer, segundo y tercer grado pueden tener celiaquía. Entonces, automáticamente, si en tu familia hay un diagnóstico de celiaquía, lo que se recomienda, familiares cercanos, es hacer también este estudio de sangre. Samuel, un poco que esa variedad de síntomas conspira un poco para la detección, me imagino, ¿no? Que hay mucha gente que, tiene determinadas
determinados síntomas o muchos síntomas y pueden, por lo que nos describís, pueden confundirse con cualquier otro tipo de patologías o enfermedades, digo, al margen de que como lo consideremos a esto, digo, es un ingrediente adicional a la hora de la detección, por eso me parece que está bueno por ahí esa conciencia del análisis, ¿no? De buscarlo primero antes que nada para ver, bueno, qué condición tenés, ¿no? Como me imagino que debe ser parte de lo que ustedes están difundiendo o mencionando. Es una rutina. Claro. Hoy por hoy lo que nosotros, el 5, la OMS, celebra este día para promover un diagnóstico precoz, claro, para recordar a todo el sistema de salud y para incluir. Esto es muy importante. Ahora terminamos la idea del análisis y hablamos un poquito de lo que es el tratamiento. En la inclusión lo más importante, que en un cumpleaños de un niño, de un adulto celíaco, todos nos sintamos bien. Y cuando una persona celíaca va al cumpleaños de alguien que no es celíaco, también se sienta bien, como yo digo. Claro. Son pequeños, que en un restaurante haya una oferta celíaca. Con respecto, yo les cuento, ¿no? Una anécdota. Una paciente mía, a los 60 años, le diagnosticamos celiaquía. Es decir, y no había tenido ningún síntoma. Y nos dimos cuenta, porque el nietito era celíaco y se fracturaba mucho la señora. Es decir, y le hicimos el análisis a los 60 años. 60 años de su vida fue asintomática, pero como la característica principal es que no absorbe bien lo que come, no se asimila, vamos a hablar un poquito más en criollo, lo que come, no podía absorber bien el calcio. Claro. Entonces, a la larga, esto le generó una osteopenia, una baja de calcificación ósea que le daba más fractura. Es decir, pero nos dimos cuenta por el nietito, no al revés. Claro. 60 años después se enteró que era celíaca. Era celíaca. Pequeñas cosas, pero por eso es tan importante esto de que hoy tenemos una accesibilidad, hay un análisis, hay una ley celíaca. El análisis, lo tiene que cubrir salud pública. Hay veces hay carencia, este análisis lo sabemos, pero es importante para fortalecer todo lo que son los sistemas de diagnóstico, hablar del tema. Es una responsabilidad del Estado también, y de las obras sociales, obviamente, ofrecer este análisis, que es un análisis de anticuerpo que se hace y se corrobora por una biopsia intestinal que se hace. Claro. El tratamiento es uno solo, es bien fácil. No hay ningún medicamento, no hay ninguna vacuna, no hay nada, es dieta libre de gluten. Es decir, no hay que comer alimentos con gluten o alimentos contaminados con gluten. Es decir, si yo, por ejemplo, hago pizza y al lado hago una pizza para celíaco o en el mismo horno y no tengo las precauciones adecuadas, y se puede llegar a complicar, y el que la pasa mal es pues la persona celíaca. Es decir, estar atentos a eso no es nada muy difícil, sino asegurar que no haya es como una supercontaminación cruzada y tratar de evitar con buenas prácticas de manufactura. Ahora, vos decís pasa por la dieta, básicamente, por no consumir gluten. En su momento, era la diferencia de precios que había entre un alimento con o sin gluten eran dos presupuestos juntos, digamos, respecto al... Sigue estando, por desgracia. Sigue estando, eso te iba a preguntar. Sigue siendo así. No se entiende mucho, es decir, yo considero que muchas veces se busca ganancia en donde no la hay. Hay una ley nacional, las grandes empresas reciben subsidios para que no sea impactado en el precio de los alimentos, pero una harina apta para celíaco, una premezcla apta para celíaco que no tiene trigo, avena, cebada y centeno, sale 2 veces más que la harina común y a veces 3 veces más que la harina común. No sé, es decir... ¿Eso ocurre en todo el mundo o es en Argentina solamente? Digo, en otros países de la región. Por desgracia, en la mayoría de los países ocurre. Ajá. Por desgracia. Y existe legislación nacional que subsidia a las empresas elaboradoras de productos aptos para celíacos. Claro. Es decir, entonces, como se sabe, inclusive pasan con los medicamentos. Los medicamentos tienen que ser aptos para celíacos también, porque se hace con excipiente que muchas veces está hecho en base a harinas y tienen trigo. Entonces, da la casualidad que los primeras marcas y los más caros, no los genéricos, medicamentos son los aptos para celíacos. Claro, y hay algunos productos que ni siquiera sospechamos que pueden ser dañinos para las personas celíacas. Por ejemplo, la mostaza, en algunas marcas de mostaza, tienen gluten.
Lo que pasa es que la harina de trigo está presente en muchísimas. Y en el 90% de los alimentos industrializados está presente. La salchicha tiene harina de trigo. Claro. Los fiambres tienen harina de trigo. Se usa industrialmente como un espesante. A ver, el té tiene harina de trigo porque se usa en el secado. Claro. Es decir, de la industria, claro. A ver, de la hebra. Entonces, por eso es antiguamente había empresas, esto es algo muy importante que trae la ley celiaquía que tenemos hace muchos años, y es una ley ejemplar en el mundo, Como una deuda que teníamos era la ley del etiquetado. Nosotros tenemos una de las mejores leyes de alimentos aptos para celíacos, del mundo, que superior a muchas de Europa. Es decir, por el sistema de control que tienen estos alimentos. Cuando yo les contaba, cuando yo estudié, no estaba el loguito, ¿vieron ese loguito del stop con las 3 espigas? Sí. Alimentos libres de gluten. Bueno, no existía. Eran asociaciones civiles que como podían analizaban los alimentos y hacían un librito. Es decir, y yo me acuerdo, yo le tenía que decir hace 20 años atrás a un paciente celíaco, y vos podés tomar el té de determinada marca, no digamos la marca, de 50 saquitos, que yo sé que ese no tiene. El de 100, no sé. Claro. El de 100... Fernando, lo que quería saber es por qué son tan caros los productos para celíacos. ¿Lo dijiste? Sí, no te escuché. No, que no hay justificación, dice que ocurre en todo el mundo, pero que no hay justificación. Es una población presa que tiene que comer eso. Claro. Piénsenlo. Respecto del análisis que vos decías, hay una cobertura que está obligada, no sé si es en el caso a nivel nacional o a nivel Estado neuquino, digo que está obligado a hacerlo, digamos, por esto de generar la conciencia y la importancia de hacerse ese test para, evitar esto de 60 años siendo celíaco y enterarte un día por tu nieto, digamos. Sí. Eso es así, cobertura. Hay una cobertura, se manda kits a todas las provincias, es una ley nacional. Nación abastece de estos kits a las provincias, a veces se generan faltantes y por eso se generan demoras. Claro. Es decir, pero la ley nacional es obligatorio que el Estado o la obra social, según corresponda, brinde este diagnóstico. Porque nosotros sabemos que no es que ahora hay más celíacos, hay más diagnosticados celíacos. Claro. Claro, es una moda. Esto no es una moda. Antes la gente tenía una erupción cuando comía pan y no se daba cuenta. Y claro, vivía con eso. Estaba anémica. No sé, te bajó mucho. No. ¿Y hay una tasa poblacional, digo, de incidencia de la celiaquía? La prevalencia en la Argentina en los últimos números dice que, 1 cada 79/80 niños y niñas tienen celiaquía. Mira vos, es importante, y hablando de adulto, y hablando de adulto, 1 cada 67. Perdón, 167. 1 cada 167 adultos tiene, celiaquía. Y algo re importante, es un gen residente de Europa del Este. De ahí viene, con los mapas genómicos se descubrió, y donde hay más mestizaje, más cruza, sí. Es decir, mayor presencia, de personas celíacas, y donde hay mayor presencia, de pueblos originarios, es decir, menor presencia de enfermedad celíaca. Por el norte Argentina hay menos celíacos que en el centro. Mira vos. Decir, pequeñas, son detalles, ¿no? Curiosidades. Sí, claro, tiene que ver con la genética, un poco también, claro, lo que decís vos, ¿no? Digamos, con el factor genético ese también. Y por ejemplo, en América, los pueblos originarios, es algún detalle importante, es decir, no tenían el gen celíaco y no tenían trigo, se comía maíz. Es decir, entonces de Europa vino la enfermedad y el antígeno, es decir, las dos cosas, como detalles a tenerlo en cuenta cuando uno habla de políticas de salud, a donde se tiene que poner más énfasis en un diagnóstico y donde no, pero tiene que ser accesibilidad para todos. Bien. Samuel, muchísimas gracias, un gustazo hablar con vos también en esta tarde. Igualmente, el Piti me contó de que lo está invitando a un asado y no quieren ir, ¿por qué? ¿Sí? Dice que comió asado anoche. Dice que no. Claro, sí. Dice que pero comió me dijo, anoche. vamos a hacer un asado por el Día del Trabajador y lo andan esquivando. ¿Por qué lo andan esquivando? Ese asado está programado desde marzo.
Tenía fecha, Todavía ¿no? no se ha concretado. Podría ser para el Día del Operador, que es el 24 de mayo, por ejemplo. Me dijo, yo a Carmen le hago los vegetales grillados porque ella no come 18. carne. No, yo como carne, mi hija es la que no come carne. Ah, no, Yo no porque tengo me- problema, puedo- yo no tengo problema, yo no tengo problema. No como, Vos no tenés todo, problema. no como No, todos no. los días, pero Comemos vegetales grillados y unas costillas. Y unas ¿no? papas Sí, fritas y unas también. papas Ah, fritas. Y no tengo problema. Ah, todo, está muy Ah, todo. bien. Estamos Hay que comer de todo un poco. De todo un poco. Un Bueno, abrazo, Samuel. Feliz fin de semana, chicos. Feliz fin de- Abrazo. Abrazo. Chau, chau.